Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Voz de Julio. Muchísimas gracias por su preferencia. Muchas gracias a las personas que hacen posible este programa a través de sus contribuciones vía Saldazo y a través de sus contribuciones vía PayPal. Hoy los invito a que se sumen a este esfuerzo informativo, a que hagan una contribución recurrente mensual a través de PayPal de 10, 20, 15, 40, 50, 100, 1000 pesos, $1, $2, 20, 50, lo que ustedes tengan, les sea posible a través de vía PayPal. Se pueden sumar a apoyar este esfuerzo independiente con una contribución, donación recurrente mensual. Hoy un tema muy bueno, muy interesante, como siempre, haciendo una crítica independiente, una crítica diferente a los medios tradicionales, a los periodistas tradicionales, como es el caso del periodista Ciro Gómez Leiva. De acuerdo a la información y de acuerdo a un análisis que estoy haciendo, que les voy a exponer en breve, es el periodista más mentiroso en la historia de México. Y para sustentar esta afirmación de que Ciro Gómez Leiva es el periodista más mentiroso en la historia de México, vamos a recordar, analizar lo que ha sido la carrera en los últimos años de este periodista mentiroso, tal vez, o si no, el más mentiroso en la historia de México. Hay que recordar que en la época del PRI, Ciro Gómez Leiva se iba a tomar cafecito con Emilio Lozoya. Hay que recordar que este mismo periodista se reunía en privado con Genaro García Luna. ¿Y por qué nace esta crítica? Porque en los últimos días el otrora periódico Vocería del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores, el Universal, ha presentado una serie de voces, la mayoría aplaudidoras de los gobiernos anteriores y ahora críticos del gobierno en turno, sobre la amenaza a la libertad de expresión. Pero para sustentar lo que yo considero que este periodista es el más mentiroso en la historia de México, hay que revisar lo que escribía cuando era columnista de Milenio y El Universal. En sus columnas, este periodista que dice, leo textualmente, el actual presidente es el presidente menos criticado desde Salinas de Gortari. Una mentira abismal. Solo basta para sintonizar la misma estación donde él trabaja, el señor Ciro Gómez Leiva, Radio Fórmula, para ver que es lo contrario. Contrario a lo que sucedía hasta diciembre del 2018 o noviembre del 2018, donde prácticamente no había voces críticas al gobierno en turno. Eran todo justificaciones, aplaudir, atacar a la oposición. En esa misma estación donde trabaja el señor Gómez Leiva, se daban los aplausos más ruidosos al gobierno en turno. Ahí está López Dóriga en esa misma estación, ahí está el señor José Cárdenas, todos sus columnistas pro gobierno en ese entonces o justificadores de las acciones del gobierno. La misma televisora donde hoy trabaja el señor Gómez Leiva, Imagen Televisión, una televisora pro gobierno hasta antes de la llegada del actual gobierno de López Obrador. No se sustenta en nada decir que este gobierno, el actual, es el menos criticado desde la historia de Salinas de Gortari. Por el contrario. Y vamos a ver lo que él decía, lo que escribía. Hay una columna o varias columnas, revisé su historial, pero muy pocas críticas duras a la corrupción para empezar, muy contadas críticas al presidente, más bien justificaciones, mensajes de simpatía, columnas animándolo. Aquí hay una columna que se titulaba, que la publicó en Milenio, dicen: quieren quebrar el ánimo del presidente, no lo conseguirán. Esa es
la columna de Ciro Gómez Leiva, donde estaba preocupado por el ánimo del presidente. Ese era el periodismo servil de este personaje. Según él, y aquí se comprueba que las críticas en el anterior gobierno no eran ni por nada cercanas a las del actual gobierno. Él mismo reconoce en esta columna que un puñado de medios se encargaban de criticar y cuestionar al gobierno del entonces presidente Peña Nieto. Y en eso tiene razón. En eso sí tiene razón, un puñado de medios. Es decir, hoy un puñado de medios se asumen gobiernistas. En esa época donde el PRI manejaba el poder, donde estaba en el poder al máximo, donde el señor Ciro Gómez tenía acceso al poder, animaba al presidente, escribía: ánimo, le digo al presidente, no es hora de timideces, sino de mirar de frente al rostro severo del destino. Después una columna de justificación en honor a Luis Videgaray, donde justificaba la mansión o la casota que compró Videgaray en Malinalco. Otra columna favoreciendo al gobierno. En otra columna escribía esto Ciro Gómez Leiva: muy buen discurso, de Peña Nieto se refiere, muy buen discurso humano, aterrizarlo tomará una generación. Y al menos en el discurso no decepcionó. Los muchos anuncios que hizo prometen mejores días para un país. Esto en referencia, repito, al gobierno priista de Peña Nieto. Este era el periodismo que ejercía Ciro Gómez Leiva. Otra columna: se equivoca Angélica Rivera al vender su casa. Ya basta de culpas. Justificaba, se ponía del lado de Angélica Rivera, del presidente Peña Nieto, de Luis Videgaray. Algo que nunca ha explicado Ciro Gómez Leiva es su defensa de Francisco Colorado, un personaje que fue encarcelado en el estado de Texas. Las acusaciones, los señalamientos y el encarcelamiento de este personaje, Francisco Colorado, un personaje de Veracruz, es por lavado de dinero y por tener vínculos a los Zetas. Pero de manera sistemática, Ciro Gómez Leiva defendía a este personaje encarcelado por lavar dinero de los Zetas. Se trasladó hasta Estados Unidos para hacer una entrevista a modo, para hacer una apología y para justificarlo y presentarlo como una santa palomita. Hay que recordar que este mismo periodista, el que dice que los medios son muy benevolentes con el actual gobierno, justificó, defendió también sistemáticamente a Elbester Gordillo. De hecho, la mencionó, la catalogó como una prisionera política. Pero no solamente defendió a este personaje acusado de narcotráfico o de lavar dinero para los Zetas, no solamente defendió una, dos, tres, cinco veces a Elbester Gordillo. Hay que recordar que también defendió al gobernador Guillermo Padres, a Javier Duarte, al impresentable de Cuauhtémoc Gutiérrez, al mismo Lozoya en esa época, que se iba a tomar café con él, lo defendía. Ahora ya ya está traicionado porque las declaraciones de Lozoya apuntan hacia el presidente, hacia Videgaray. Ya traicionó Ciro Gómez Leiva a Lozoya, que en la época de poder del PRI lo solía defender. También hay que recalcar y recordar que sistemáticamente Ciro Gómez Leiva defendía al Chapo. Tenía a su abogado muchas veces entrevistado a la esposa, es decir, estaba lo que es típico de él. En su época de oro montaba entrevistas para defender a personajes políticos y a narcotraficantes, como está el caso del señor que lo vincularon a los Zetas y del mismo Chapo Guzmán. ¿Qué pasó cuando Genaro García Luna fue detenido? Lo que hizo Ciro Gómez Leiva es defenderlo y acusar los señalamientos
y las notas periodísticas de hacer un linchamiento en contra de Genaro García, que como todos sabemos se solía reunir o se reunió en privado con este mismo periodista. A pesar de las acusaciones, Ciro Gómez Leiva, que hoy dice que la prensa es muy benevolente con el actual gobierno, acusó de linchamiento. Los señalamientos de que estaba trabajando y protegiendo al cartel del Chapo no fueron argumentos necesarios y por el contrario, Ciro Gómez Leiva salió a defender. Y tal vez lo que lo pone como el periodista más mentiroso en la historia de México es que durante 100 días o más de 100 días se dedicó a manipular, a presentar una encuesta amañada, manipulada, donde le daba ventaja, una ventaja de más, entre 20 y 30 de puntos, al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Él, noche a noche, en su programa de entonces de Milenio, presentaba una encuesta donde de inicio a fin le daba una ventaja al candidato priista de más de 20 puntos. Y lo peor, ponía en segundo lugar a la candidata de Acción Nacional. Ustedes los resultados los conocen. Hubo, hoy enteramos gracias a Lozoya, que hubo dinero de Odebrecht, que le inyectaron dinero a esa campaña de Enrique Peña Nieto y que la ventaja fue de aproximadamente 6 puntos. Nada que ver con los 20, 30 puntos que noche a noche, sistemáticamente manipulando información, Ciro Gómez Leiva presentaba esta encuesta de Gea ISA. Y lo peor, se justificó, dijo perdón por el error, pero no fue una disculpa sincera, porque lo que escribió Ciro Gómez Leiva a la empresa, al director de esta empresa, al señor Peña, dice Ciro: un fuerte abrazo para Ricardo y los amigos de Gea ISA, un reconocimiento a su disciplina, ética, capacidad de trabajo y honestidad intelectual. ¿Cuál ética y honestidad intelectual cuando ellos, junto con Ciro Gómez Leiva, presentaron una encuesta durante más de 100 días con números ridículos de ventajas del candidato del PRI de 20 a 30 puntos? Es un fraude este señor, es el periodista más mentiroso en la historia de México y no es una opinión, lo baso en evidencia de sus columnas, que en esa época de poder del PRI y del PAN, cercanísimo al poder, justificando a Rosario Robles, al mismo Gerardo Ruiz Esparza, que en paz descanse, justificando a todos los personajes públicos, poniéndose del lado del señor Murillo Karam, poniendo en duda las demandas de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y minimizando los escándalos de corrupción del gobierno Peña Nietista, como el de la Casa Blanca, corrupción de la estafa maestra, en fin, Ruiz Esparza, Javier Duarte, Guillermo Padres, la lista es muy larga. Queda evidenciado con este repaso rápido, pero concienzudo, de las columnas, de lo que decía, de lo que ha dicho en público. Este señor miente totalmente, pues hoy el actual gobierno es el gobierno más atacado desde la historia de Carlos Salinas de Gortari. Es la historia que yo he vivido. Desde esa época, de hecho, no en esa época, no tengo memoria de los acontecimientos anteriores, pero hay que recordar que en la época de Salinas los medios estaban desbordados por el gobierno. Era una propaganda por todos lados. Y esa propaganda por todos lados se repitió en épocas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Y sí, había críticas, pero de la gente. Había inconformidad de la gente, pero los medios
y en particular este periodista se dedicaba a aplaudir día y noche a los gobiernos del PRI y del PAN. Pues bien, muchas gracias, denle me gustan, suscríbanse y hagan un favor a La Voz de Julio, vean de manera interrumpida un video de inicio a fin, eso ayuda muchísimo. Y compartan esta información a través de sus grupos de WhatsApp. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.